El sol caía lento sobre el campo, tiñendo de naranja la tierra seca donde Lucía se arrodillaba. Sus manos pequeñas apretaban el borde roto de su vestido, mientras las lágrimas le dibujaban caminos en el polvo del rostro. En la casa nadie escuchaba su llanto. En el pueblo nadie sabía su nombre, pero ella seguía susurrando: «Dios, no me dejes sola». El aire se volvió espeso, distinto, como si todo el campo contuviera la respiración ante una presencia invisible. Entonces una voz suave dijo: «Lucía, yo siempre he estado aquí». Había un pueblo tan pequeño que, si uno caminaba derecho desde la plaza hasta los campos, podía sentir que el mundo se terminaba ahí mismo, donde la tierra se abría en surcos y el cielo parecía agacharse a escuchar los secretos de los hombres. Casas de adobe, techos de lámina, gallinas sueltas y ropa colgada en cordeles que se mecían con el viento. Era un lugar sencillo, de manos cansadas y bolsillos casi vacíos, donde todos hablaban de Dios, pero no todos se sentían mirados por Él. Entre esas calles polvorientas vivía Lucía, una niña de 9 años con el cabello enredado, los pies casi siempre descalzos y unos ojos grandes que parecían demasiado serios para su edad. Llevaba vestidos remendados una y otra vez, y una timidez que la hacía caminar pegada a las paredes, como si buscara volverse invisible. Desde que su madre se había ido de este mundo, la casa donde vivía ya no era hogar, era solo techo, un techo bajo el que el silencio pesaba más que cualquier mueble. Su padre, un hombre de manos ásperas y mirada endurecida, trabajaba en el campo desde antes que saliera el sol hasta después que oscurecía. Hablaba poco, reía nunca, y cuando mencionaban a Dios, apretaba la mandíbula como quien recuerda una deuda que jamás le fue pagada. A veces, en las noches, Lucía lo escuchaba murmurar cosas que no entendía del todo, pero sí alcanzaba a saber que había una guerra dentro de él, una guerra contra el cielo. Antes de comenzar, suscríbete y cuéntame desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Una de esas noches, escondida detrás de la puerta, Lucía escuchó a su padre susurrar con una rabia casi rota: «Si Dios existiera, tu madre estaría viva». Ella sintió cómo esas palabras se clavaban en su corazón como espinas. El hombre no sabía que la niña lo oía. No sabía que, con cada frase, le enseñaba sin querer a desconfiar del mismo Dios que ella había aprendido a amar de la mano de su madre. Esa fue la primera vez que Lucía sintió que tal vez, solo tal vez, el cielo estaba enojado con ellos. Desde entonces, su refugio fueron los campos. Cada tarde, cuando terminaba de barrer el piso de tierra, de lavar los platos viejos y de ayudar en lo poco que podía, escapaba por la puerta trasera, caminaba entre los surcos secos y llegaba a una pequeña hondonada, donde la tierra parecía abrazarla con su silencio. Ahí se sentaba, o se arrodillaba, y dejaba salir el llanto que no podía mostrar en casa. No era un llanto escandaloso, era un llanto apretado, como si tuviera miedo de molestar incluso al viento. A veces levantaba la mirada al cielo y decía en voz baja: «Dios, ¿de verdad me ves?». Pero los pájaros seguían cantando igual, las nubes seguían pasando, la tierra seguía dura. Y ella empezaba a creer que nadie, ni siquiera Dios, respondía. Un día, mientras el sol se escondía y el cielo tomaba un color entre naranja y violeta, Lucía se dejó caer de rodillas con más fuerza que otras veces. Le dolía el pecho, le dolían los recuerdos, le dolían las palabras de su padre. Sintió que algo se rompía por dentro y en medio de sollozos habló más fuerte que nunca. «Si no me quieres, dímelo. Pero dime algo». Apenas terminó de pronunciar esa frase, el aire alrededor cambió. No fue un trueno, ni una luz fuerte, pero el silencio ya no fue el mismo. Como si alguien, en algún lugar, acabara de ponerse de pie para escucharla mejor. En el pueblo, la vida seguía con su rutina de siempre, el panadero acomodando el pan viejo y el nuevo en la misma bandeja, las vecinas chismeando en la esquina, los niños jugando a las canicas.
Si alguien hubiese mirado hacia los campos, solo habría visto a una niña pequeña, arrodillada, sollozando contra la tierra. Nadie sospechaba que, en ese momento, su oración acababa de cruzar un límite invisible, un límite que separa lo humano de lo divino. Lo que Lucía no podía imaginar era que esas palabras, esas que creyó que se perderían en el viento, no solo fueron oídas, sino atendidas. Porque hay oraciones que parecen lanzarse contra un cielo cerrado, pero en realidad suben más alto de lo que pensamos. Esa tarde, mientras sus lágrimas se mezclaban con el polvo, algo empezó a moverse en el silencio del cielo, como si una respuesta hubiera sido activada, aunque ella aún no pudiera verla. Y lo que estaba por suceder cambiaría no solo sus tardes en el campo, sino también la historia de su casa para siempre. Lucía no siempre había llorado sola en el campo. Hubo un tiempo, que ahora le parecía un sueño lejano, en el que corría entre las plantas de maíz tomada de la mano de su madre, riendo sin pensar en el mañana. Su madre le enseñaba canciones sencillas, de esas que hablan de un Dios cercano, que cuida de los pájaros y de las flores, y por eso no se olvida de los niños. Por las noches, antes de dormir, se sentaban las dos en la cama, juntaban las manos y hablaban con Dios como quien habla con un amigo. Todo cambió cuando la enfermedad llegó sin pedir permiso. Primero fue una tos que no se iba, luego un cansancio que la madre intentaba esconder. Lucía notaba que el brillo de sus ojos se volvía más tenue, que las manos que antes se movían rápidas, ahora temblaban al sostener un vaso de agua. Una tarde, al entrar a la habitación, la niña escuchó a su madre decir en voz baja: «Dios, cuida de mi Lucía si yo no puedo». El corazón de la niña se apretó, como si esa frase hubiera abierto una puerta que ella no quería cruzar. Cuando la madre se fue, la casa se volvió un lugar distinto. Las sillas parecían más vacías, las paredes más frías, el aire más pesado. El padre dejó de rezar, dejó de mirar al cielo. Salía al campo más temprano, volvía más tarde, y cuando se sentaba a la mesa, apenas comía en silencio. Lucía intentaba hablarle, pero casi siempre recibía respuestas cortas, secos, sí o no, o, en el peor de los días, un déjame en paz. La niña empezó a pensar que tal vez, de alguna forma misteriosa, ella tenía la culpa de que su madre ya no estuviera. El pueblo tampoco ayudaba. Algunas mujeres, mientras lavaban ropa en el río, se inclinaban hacia sus amigas y murmuraban cosas que la niña alcanzaba a escuchar a medias. Es que algo habrán hecho. Dios sabe por qué manda estas pruebas. Lucía no entendía del todo las palabras, pero sí entendía la mirada, una mezcla de lástima y juicio que la hacía querer esconder la cara. Una tarde, después de un día especialmente duro en el que su padre había tirado un plato al suelo en un arranque de rabia, la niña corrió hacia el campo con el corazón hecho pedazos. Se arrodilló donde siempre y comenzó a llorar como nunca. El llanto le salía desde un lugar tan profundo que parecía no tener fin. «¿Por qué te la llevaste?», susurró. «¿Por qué me dejaste sola?». El viento no respondió. Los pájaros siguieron volando. La tierra, indiferente, se quedó donde estaba. Mientras sus lágrimas manchaban la tierra seca, Lucía creyó escuchar algo. Era leve, apenas un susurro entre las hojas secas, como el crujido de unos pasos suaves sobre la hierba. La niña dejó de llorar por un segundo y levantó la cabeza. Miró a su alrededor. No había nadie. Solo el campo, el cielo y el eco de su propia respiración entrecortada. «Debo estar imaginando cosas», murmuró, intentando convencerse. «Nadie viene por mí». Los días se fueron haciendo más pesados. El padre, preso de su dolor, comenzó a refugiarse algunas noches en la cantina del pueblo. Regresaba con los ojos rojos, no se sabía si de alcohol o de llanto. A veces, tiraba la gorra sobre la mesa y se quedaba mirando un punto fijo en la pared, como si esperara que la puerta se abriera y su esposa entrara de nuevo. Pero eso no pasaba. El silencio se acomodaba entre los dos, padre e hija, como un tercer invitado que nadie había llamado.
Una noche en particular, la tensión explotó. El padre llegó con pasos inestables, tropezó con una silla y maldijo en voz alta. Lucía, que estaba recogiendo unos platos, dio un pequeño salto del susto. «¡Siempre estás en medio!», gritó él, sin realmente saber a quién le hablaba. La niña dejó los platos en la mesa y sintió algo quebrarse por dentro. No lloró ahí, no en su presencia. Esperó a que él se encerrara en la habitación. Esperó a oír el golpe seco de la puerta. Solo entonces salió, abrió la puerta trasera y corrió hacia el campo, como quien corre hacia el único lugar donde puede respirar. Se arrodilló en el mismo sitio de siempre, pero esa vez no encontró palabras bonitas, ni frases de los rezos que su madre le había enseñado. Lo único que salió de su boca fue una mezcla de dolor y queja. «Dios, si de verdad existes, ¿por qué me dejaste con un padre que ya no sabe quererme?». El silencio fue tan grande que le dolieron los oídos, y, de pronto, como si su alma ya no soportara más peso, se dejó caer completamente sobre la tierra. Esa noche, agotada, se quedó dormida ahí mismo, en el campo. Y mientras su pequeño cuerpo temblaba de frío, algo sucedió en su interior. Soñó con una figura luminosa, no muy lejos, de espaldas, de pie en el mismo lugar donde ella lloraba siempre. No veía el rostro, pero sentía una paz que no conocía. Al despertar, todavía en la madrugada, con el cielo apenas insinuando la luz, se quedó mirando ese espacio vacío. «Si fuiste real», susurró, «vuelve». No sabía si había sido un sueño común o algo más, pero a partir de esa noche, el campo ya no fue solo tierra y silencio. Se había convertido en el único lugar donde podría llegar una respuesta del cielo. Y aunque todavía no lo sabía, su llanto ya había subido mucho más alto de lo que ella imaginaba. A la mañana siguiente, Lucía regresó a la casa antes de que su padre despertara. Se miró las manos ennegrecidas por la tierra, el vestido manchado de polvo y las rodillas raspadas. Nadie preguntó dónde había pasado la noche. Nadie notó sus ojos cansados. Desayunó en silencio un pedazo de pan duro y un poco de café aguado que sobró del día anterior. Su padre salió al campo sin mirarla mucho, arrastrando los pies como quien carga más que una simple jornada de trabajo. Lucía esperó que las horas pasaran. Ayudó en lo básico, barrió el piso de tierra, lavó unas prendas en un balde viejo. Todo lo hizo en automático, porque otra cosa ocupaba su mente, la imagen de aquella figura luminosa en su sueño. No sabía explicarlo, pero había despertado con una sensación diferente, como si una parte muy honda dentro de ella se hubiera calentado un poco, apenas lo suficiente para no sentirse completamente sola. Cuando el sol comenzó a bajar, tomó aire y caminó hacia el campo otra vez. Cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. Pensaba, si no aparece nada, es que todo fue un sueño, y ya. Si aparece, ¿qué voy a hacer? Llegó a la hondonada de siempre. Miró alrededor. Vio lo mismo de todos los días. Tierra, piedritas, algunas plantas secas, el cielo abierto. Nada más. Se arrodilló despacio, con cuidado, como si no quisiera espantar algo invisible. «Dios», dijo en voz baja, «ayer te hablé muy feo, lo sé, pero de verdad me duele todo». El aire estaba quieto. Lucía apretó los ojos con fuerza, como si así pudiera obligar al cielo a responder. «Solo dime si me ves, una vez, una sola vez». Entonces la oyó. Una voz. No era como las de la gente del pueblo, no venía de un lado en específico. Era suave, clara, con una ternura que ella no recordaba haber sentido desde que su madre se fue. «Yo te he visto todos los días, Lucía». La niña abrió los ojos de golpe. Su corazón empezó a latir tan fuerte que sintió que se le iba a salir del pecho. Miró hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás. Nada. ¿Quién habló?», balbuceó. «No tengas miedo», dijo la misma voz. «No vine para asustarte». Esta vez, frente a ella, el aire pareció volverse más denso, como si tomara forma. Una luz suave,
no cegadora, empezó a delinear una figura humana. Primero fue como un contorno, luego se hizo más nítido. Una túnica sencilla, una expresión de paz, unos ojos que la miraban como nadie la había mirado en mucho tiempo. No era una visión exagerada, no había truenos ni relámpagos, pero Lucía supo, sin que nadie se lo explicara, que aquello no era de este mundo. ¿Quién eres?, logró preguntar con la voz temblorosa. Un mensajero, respondió la figura. Un ángel enviado por Dios. Lucía se llevó las manos a la boca. Por un segundo pensó en salir corriendo, pero algo más fuerte que el miedo la mantuvo en su lugar. La paz que emanaba de esa presencia. Esa paz le resultaba extrañamente familiar, como los brazos de su madre cuando la abrazaba tras un día difícil. Pero Dios no me escucha, dijo la niña, con los ojos llenos de lágrimas. Si me escuchara, no se habría llevado a mi mamá. El ángel se acercó un poco más, aunque sus pies no parecían tocar del todo la tierra. Dios ha escuchado cada palabra tuya, incluso las que no dijiste, respondió. Él no se olvidó de ti, ni de tu madre. Entonces, ¿por qué se fue?, insistió Lucía. ¿Por qué mi papá ya no me quiere? Tu padre está herido, dijo el ángel con una voz que parecía acariciar. Confunde su dolor con la ausencia de Dios. Pero ni tú ni él han estado solos. La niña bajó la mirada. Sentía rabia, tristeza, alivio y confusión al mismo tiempo. Yo le hablo a Dios, susurró. Pero nunca me contesta. Acabas de escuchar su respuesta, dijo el ángel. Él me envió para consolarte y para recordarte que tu vida importa. Lucía levantó de nuevo la vista, con una mezcla de asombro y desconfianza. ¿Solo a mí viniste a ver? Por ahora sí, dijo el ángel. Pero no solo vengo por ti. Lo que suceda contigo alcanzará también a tu casa. La niña frunció el ceño. ¿Mi casa? Pero ahí solo hay gritos y silencios. El ángel la miró con una seriedad llena de amor. Precisamente por eso estoy aquí. Dios quiere entrar donde ya nadie espera nada bueno. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué tengo que hacer yo? Soy solo una niña. Hablarle, dijo el ángel, como lo hacías cuando tu madre estaba viva. Y no dejar de hacerlo aunque parezca que nadie responde. La niña se quedó en silencio. La idea de seguir hablando con un Dios que, en apariencia, había guardado silencio por tanto tiempo, le daba miedo, pero también le daba una chispa de esperanza. No solo vine para consolarte, añadió el ángel después de una pausa. También vine porque algo va a cambiar en tu casa. ¿Qué cosa?, preguntó Lucía sintiendo un escalofrío. Habrá una noche muy difícil, dijo el ángel. Una noche donde todo parecerá romperse. Pero recuerda esto, Dios no se irá, aunque parezca que sí. Antes de que la niña pudiera hacer otra pregunta, la luz comenzó a desvanecerse lentamente. La figura del ángel se fue volviendo más tenue, hasta que el campo volvió a quedar igual que antes. Tierra, cielo, aire y una niña de rodillas. Lucía se quedó un rato más ahí, respirando hondo, tocando la tierra, mirando sus propias manos, como queriendo comprobar si todo había sido real. Al final, se puso de pie y caminó de regreso a casa. Por fuera, parecía la misma niña de siempre. Por dentro, algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. Esa noche, mientras su padre comía en silencio, Lucía no pudo contenerse. Tenía el corazón encendido por lo que había visto y oído. Miró al hombre frente a ella, con la camisa manchada de tierra y el ceño fruncido, y pensó que él necesitaba escuchar que Dios no lo había abandonado. «Papá», dijo rompiendo el silencio, «hoy pasó algo en el campo». Él levantó la vista apenas, con gesto cansado. «¿Qué?», gruñó. «¿Se murió otra gallina?».
No, respondió ella, apretando el borde de su vestido. Hablé con un ángel. El tenedor del hombre quedó suspendido a medio camino. Los ojos se le abrieron más de lo que Lucía había visto en meses. Luego, un gesto de amargura torció su boca. No digas tonterías, escupió. Esas cosas son cuentos para niños. No es cuento, papá, insistió la niña. Me habló de Dios. Dijo que Él nos escucha. El padre golpeó la mesa con el puño. El plato tembló. ¡Basta!, gritó. Si Dios nos escuchara, tu madre estaría aquí. Y ves a tu madre. ¡No! La niña se encogió de hombros, pero esta vez, en lugar de romperse por dentro, sintió que sus lágrimas llevaban una fuerza nueva. No sabía cómo explicarlo, pero algo del ángel se había quedado con ella. Al día siguiente, volvió al campo. Apenas llegó a la hondonada, susurró: ¿Estás aquí? La respuesta no tardó. La luz suave volvió a tomar forma, y ahí estaba otra vez el ángel, con la misma paz en el rostro. Te dije que no estaría sola, dijo. Lucía corrió unos pasos hacia él, deteniéndose justo antes de alcanzarlo. Le hablé a mi papá de ti, confesó. No me creyó. Se enojó. Su corazón está endurecido, respondió el ángel. Cuando uno sufre demasiado, a veces cierra la puerta incluso a quien más lo ama. ¿Y qué puedo hacer yo?, preguntó ella. Orar por él, dijo el ángel. Aunque no te vea, aunque no te entienda, tus palabras pueden llegar donde las suyas ya no pueden. Lucía frunció el ceño. Antes yo oraba con mi mamá, dijo, pero ahora me da miedo hablar con Dios. No tengas miedo de hablar con quien ya conoce todo lo que hay en tu corazón, respondió el ángel. Dile la verdad, aunque esa verdad sea que estás enojada con él. Dios no se asusta de tus lágrimas. ¿Y tú vas a seguir viniendo?, preguntó la niña. El ángel la miró con una ternura que desarmaba. Mientras Dios lo disponga, sí. Pero recuerda, yo solo soy un mensajero. No pongas tu fe en mí, sino en Él. Lucía asintió despacio. ¿Y qué va a pasar en mi casa? Dijiste que algo cambiaría. El ángel miró hacia el horizonte. Vendrá una noche en que tu padre gritará más fuerte que nunca. Se va a pelear con Dios como si pudiera alcanzarlo. Esa noche te va a dar miedo. Pero ahí, justo ahí, empezará a abrirse una grieta en su corazón. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas cosas que, para otros, habrían pasado desapercibidas. El padre, sin saber por qué, comenzó a soñar con su esposa. No eran sueños felices, eran escenas de la vida diaria. Ella sirviéndole la comida, riendo con Lucía, limpiando la mesa. En esos sueños, la mujer lo miraba con una mezcla de amor y tristeza, como quien ve a alguien alejarse de algo importante. Él se levantaba confundido, con el corazón apretado, sin atreverme a contárselo a nadie. Lucía, por su parte, empezó a hacer algo nuevo. Antes de dormir, aunque fuera en silencio, aunque fuera con miedo, susurraba unas pocas palabras al cielo. A veces solo decía: Dios, cuida a mi papá, aunque él esté enojado contigo. El ángel le había enseñado una verdad simple. A veces, la oración más poderosa no es la que tiene palabras perfectas, sino la que sale de un corazón roto que sigue insistiendo. Una noche, el padre regresó muy alterado. Había tenido un mal día en el campo, perdió parte de la cosecha, discutió con un vecino. El peso de la vida parecía aplastarlo. Entró en la casa, tiró la gorra al suelo y, sin mirar a su hija, comenzó a hablar solo, como si alguien invisible estuviera frente a él. «¿Eso querías, no?», gritó mirando al techo. «¿Quitarme todo? ¿No te bastó con llevarte a mi mujer?». Lucía, en un rincón, lo observaba con ojos grandes. «Respóndeme, Dios», rugió el hombre golpeando la mesa. «Si estás ahí, respóndeme». Lucía sintió miedo. Nunca lo había visto así, tan deshecho, tan cerca de romperse por completo.
Quiso acercarse, pero sus pies no se movieron. De pronto, en medio de ese estallido de rabia, algo inesperado ocurrió. El padre, que estaba de pie, dio un paso hacia adelante, como si hubiera tropezado con algo invisible. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo. No fue una caída fuerte. No se golpeó. Simplemente se arrodilló, como si una fuerza suave pero firme lo hubiera empujado. Se quedó ahí, respirando agitado, mirando sus propias manos, sin entender qué le pasaba. Lucía, desde su rincón, lo miró con el corazón latiéndole en la garganta. Recordó las palabras del ángel. Vendrá una noche muy difícil. Y supo que esa noche había llegado. Lo que todavía no sabía era que, en ese mismo momento, algo en el corazón de su padre empezaba a ceder, aunque él no quisiera admitirlo, y que el cielo, silenciosamente, ya estaba más dentro de esa casa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los días siguientes trajeron consigo una especie de tormenta silenciosa. Nada explotaba por fuera, pero por dentro todo parecía tambalear. El padre, agobiado por las deudas y la cosecha perdida, comenzó a hablar de vender la casa, de irse del pueblo, de empezar de cero en otro lugar. Para él, esa era la única solución. Para Lucía, era una amenaza terrible. Irse significaba dejar atrás el campo donde se encontraba con el ángel, el único lugar donde había sentido que Dios la miraba. «No quiero irme», dijo una noche, con voz temblorosa. «Aquí está todo lo que conozco. Aquí está todo lo que perdí», respondió el padre, con los ojos cansados. «Tu madre, mi trabajo, mi fe». Lucía sintió un vacío en el pecho. «Papá, Dios todavía puede ayudarnos». Él suspiró con una mezcla de tristeza y enfado. «No hables de Dios como si supieras cómo funciona el cielo», dijo. «Hay cosas que no vuelven». Esa misma tarde, Lucía corrió al campo. El cielo estaba gris, con nubes densas que presagiaban lluvia. Se arrodilló en la hondonada de siempre y clavó las manos en la tierra. «¿Por qué dejas que todo se deshaga?», preguntó, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Dijiste que algo cambiaría, pero todo parece peor». El aire respondió con un silencio pesado. Por un momento sintió pánico. «¿Te fuiste?», susurró. «¿También tú me vas a dejar?». Entonces escuchó de nuevo aquella voz suave, tan familiar ya para su corazón. «Aquí estoy, Lucía». Ella levantó la vista, y una vez más el ángel se manifestó en medio del campo. Su luz parecía un poco más intensa que antes, pero su mirada seguía siendo la misma, profunda, llena de misericordia. «Pensé que me habías dejado», confesó la niña. «Hay momentos en que Dios parece callar», respondió el ángel. «No porque no escuche, sino porque está trabajando en lo invisible». Lucía apretó los labios. «Mi papá quiere vender la casa. Dice que no hay nada más para nosotros aquí. Él siente que este lugar solo le recuerda su dolor», dijo el ángel. «Pero Dios quiere convertir este lugar en memoria de algo nuevo». «¿Por qué tiene que doler tanto?», preguntó ella. «Porque los corazones duros a veces solo se abren cuando se quiebran», respondió el ángel con dulzura. «Y el corazón de tu padre lleva mucho tiempo encerrado». «¿Qué quieres que haga?», insistió Lucía. «Habla delante de él sin miedo», dijo el ángel. «Declara que Dios sigue aquí, aunque él no lo vea». La niña sintió un escalofrío. «Se va a enojar más». «Tal vez», admitió el ángel, «pero tus palabras van a entrar donde las suyas ya no llegan. Recuerda, tú no estás sola cuando hablas. El cielo respalda lo que nace de la fe». Esa noche, en la mesa, el ambiente estaba tenso. El padre había puesto algunos papeles sobre la mesa. Eran escritos del hombre que quería comprar la tierra. «Si vendemos», dijo él, «tendremos algo de dinero para empezar en otro lugar». Lucía sintió que las palabras le quemaban la garganta.
Recordó lo que el ángel había dicho. Respiró hondo. «Papá, Dios no nos ha abandonado», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Yo he visto a su ángel en el campo. Él me ha hablado». El hombre apretó los dientes. «Otra vez con eso», bufó. «Ya te dije que no inventes historias». «No son historias», insistió ella. «Él dijo que Dios escuchó nuestros gritos, que Él no se fue cuando mamá se fue». El padre golpeó la mesa con tanta fuerza que los papeles saltaron. «Basta, Lucía, no uses a Dios para consolarte con fantasías». La niña se puso de pie. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no retrocedió. «No son fantasías», repitió. «Si tú no quieres creer, está bien, pero yo no voy a dejar de hacerlo. Dios sigue en esta casa, aunque tú no lo veas». Las palabras resonaron en la habitación como si hubieran sido dichas por alguien más. El padre se levantó también, colocándose frente a ella, con el rostro desencajado. «Te prohíbo hablar así», dijo, agarrándola de los hombros. «Te lo prohíbo». En ese instante, algo sucedió. El hombre que miraba a su hija con rabia, vio por un segundo, detrás de ella, una especie de resplandor. No era una luz normal, tampoco era una lámpara ni el reflejo de nada. Era como una presencia. No alcanzó a distinguir un rostro ni una figura completa, pero supo que allí había alguien. Alguien que no debía estar y que, sin embargo, llenaba el cuarto de una quietud extraña. Soltó a Lucía de golpe y dio un paso atrás. «¿Viste eso?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Qué cosa?», dijo ella limpiándose las lágrimas. Él miró alrededor, confundido, tratando de encontrar alguna explicación lógica. No la había. Esa noche casi no durmió. Se revolvía en la cama, recordando ese destello detrás de su hija. Una y otra vez cerraba los ojos y volvía a ver aquella especie de sombra luminosa. «Estoy perdiendo la cabeza», pensaba, pero, en el fondo, algo dentro de él susurraba. «¿Y si no estás loco? ¿Y si es Dios llamando otra vez?». Mientras tanto, Lucía, en su cama, miraba el techo y pensaba en las palabras del ángel. Sabía que las cosas se habían puesto más difíciles. Sabía que esa era la noche de la que le habían hablado. Le dolía el corazón por la reacción de su padre, pero una llama pequeña, muy pequeña, ardía dentro de ella. La certeza de que, aunque nadie más lo viera, el cielo estaba metido en su historia. Y que lo peor de la tormenta a veces es precisamente el momento justo antes de que empiece a aclarar. Al amanecer, el padre se levantó más temprano de lo habitual. No tenía hambre, no tenía fuerzas. Se sentó en la mesa con la cabeza entre las manos, mientras Lucía lo observaba desde la puerta de su habitación. Él parecía más viejo, como si hubiera envejecido varios años en una sola noche. «Papá», dijo ella con cautela. Él levantó la mirada. Esta vez no había rabia en sus ojos, sino algo parecido al miedo. «Lucía», dijo en voz baja, «anoche, cuando estabas hablando de ese ángel, vi algo detrás de ti». La niña sintió que el corazón se le detenía por un instante. «¿Qué viste?». «No lo sé», admitió él, «pero no era normal, y desde entonces no dejo de pensar en lo que he hecho con mi vida, con la tuya, con lo que creí de Dios». Lucía se acercó despacio. «Dios no te odia, papá», dijo. «El ángel me dijo que estás herido». El hombre apretó los labios, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se humedecieron. «Estoy cansado de pelear con él», susurró, «pero no sé cómo confiar otra vez». Más tarde, cuando el sol ya comenzaba a calentar la tierra, Lucía sintió un llamado en el corazón. Caminó hacia el campo. El cielo estaba claro, como lavado por una lluvia que no había caído. Se arrodilló en la hondonada de siempre. «¿Estás aquí?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La luz apareció de nuevo, delicada,
envolviendo el lugar con una paz que era casi palpable. «Es la última vez que te veré así», dijo el ángel, con una dulzura que mezclaba alegría y despedida. «¿Por qué?», preguntó la niña sintiendo miedo. «¿Me vas a dejar sola?». «Nunca has estado sola», respondió él. «Y no lo estarás. Pero Dios quiere que empieces a caminar por fe, no por lo que ves». Lucía bajó la cabeza. «¿Y mi papá?». «El corazón de tu padre ya empezó a abrirse», dijo el ángel. «Dios usará tu ternura, tus oraciones, tus palabras sencillas. No será de un día para otro. Pero este dolor no será en vano». «Todavía me duele que mamá no esté», confesó ella, con los ojos llenos de lágrimas. «El dolor no desaparece de un momento a otro», respondió el ángel. «Pero Dios puede convertirlo en un lugar de encuentro, no de odio. Tu madre está en paz, y tú estás siendo cuidada, aunque a veces creas lo contrario». En ese momento, escucharon pasos acercándose. Lucía se volvió y vio a su padre caminando hacia el campo. Tenía el rostro cansado, pero había en él una suavidad nueva. «Papá», murmuró. El hombre se detuvo a unos metros, mirando a su alrededor. No veía al ángel, pero sentía algo distinto en el aire, como si el campo lo mirara de vuelta. Lucía volteó hacia el ángel, pero ya no lo vio. La luz se había desvanecido. Solo quedaba la brisa y el canto lejano de algún pájaro. Sintió un pequeño pinchazo en el corazón, como cuando uno despide a un amigo muy querido. El padre se acercó a su hija. «¿Aquí es donde vienes a llorar?», preguntó, con voz ronca. «Aquí es donde hablo con Dios», respondió ella. El hombre tragó saliva. «¿Crees que él todavía quiere escucharme a mí?». Lucía lo miró con seriedad. «Él escuchó incluso cuando le gritabas», dijo. «¿Cómo no te va a escuchar si le hablas con el corazón?». El padre se dejó caer de rodillas junto a ella. El gesto fue torpe, como si no estuviera acostumbrado a esa postura. Se quedó en silencio un momento, respirando hondo, con la mirada perdida en la tierra. «No sé qué decir», admitió al fin. «Puedes decirle la verdad», susurró Lucía. Él cerró los ojos. «Dios», empezó con voz entrecortada, «estoy enojado contigo desde que ella se fue. Te culpé por todo. Me alejé. Hice daño a mi hija. No sé cómo arreglarlo, pero si de verdad estás aquí, ayúdame». Lucía sintió que algo, en ese preciso instante, cambiaba en el ambiente. No hubo luces, ni voces, ni truenos. Pero la paz que descendió sobre ellos era tan real como la tierra bajo sus rodillas. El hombre rompió en llanto, un llanto que había guardado por demasiado tiempo. La niña lo abrazó, y por primera vez desde que su madre se había ido, sintió que tenía un padre de nuevo. En los días que siguieron, las cosas no se volvieron perfectas de repente. La pobreza seguía, el trabajo en el campo seguía siendo duro, y el dolor, por la ausencia de la madre, seguía presente. Pero algo había cambiado. El padre ya no evitaba el nombre de Dios, ya no se burlaba cuando Lucía hablaba del cielo. A veces se sentaban juntos en la mesa, y, antes de comer, en un gesto tímido, cerraban los ojos por unos segundos. No sabían bien qué palabras usar, pero sabían a quién se dirigían. Lucía volvió al campo muchas veces después. Ya no vio más al ángel con sus ojos, pero sentía cada vez que se arrodillaba allí que no estaba hablando sola. A veces, cuando el viento le rozaba el rostro con suavidad, sonreía y susurraba: «Sé que estás aquí, aunque nadie más lo vea». Su historia quedó escondida en ese pequeño pueblo, como tantas historias que nadie escribe en libros. Pero en el cielo, aquel día en que una niña lloraba sola en el campo y fue consolada por un ángel que nadie más vio, quedó grabado para siempre como el día en que una oración pequeña abrió una puerta grande. Y, a partir de entonces, esa casa humilde dejó de ser un lugar vacío y se convirtió en un hogar donde, entre lágrimas y pasos torpes de fe, Dios volvió a ser invitado a entrar. Dicen que en cada pueblo hay al menos una Lucía,
Alguien que llora en silencio, que siente que su nombre se pierde entre las voces de los demás, que cree que su dolor es demasiado pequeño para ser escuchado por el cielo. Puede ser una niña en un campo, una madre en una cocina, un anciano en una cama, un joven en una esquina. Todos ellos, en algún momento, han levantado los ojos y han dicho, aunque sea en susurros, ¿de verdad me ves? Y muchas veces han creído que la respuesta fue solo silencio. La historia de Lucía nos recuerda algo que el corazón necesita escuchar. Dios no es indiferente a las lágrimas que nadie ve. A veces responde de maneras que no caben en nuestros planes ni en nuestras ideas, a través de un consuelo inesperado, de una persona que aparece en el momento justo, de una paz que desciende cuando no hay motivo para tener paz. A veces, incluso, permite que sintamos la cercanía de un mensajero suyo, de un ángel que nos recuerda que el cielo no se ha cerrado sobre nuestra cabeza. No siempre veremos figuras luminosas en un campo, pero sí podemos experimentar abrazos, palabras o coincidencias que, en el fondo, sabemos que no son casualidad. Tal vez tú también has tenido tu campo, ese lugar donde fuiste a llorar, a reclamar, a decirle a Dios que estabas cansado. Tal vez pensaste que tus palabras se estrellaban contra un cielo mudo, pero como con Lucía, muchas veces la respuesta ya está en camino, mientras todavía creemos que nadie nos escucha. La fe no es ignorar el dolor, es llevarlo a aquel que puede convertirlo en camino y no en prisión. Así como la niña que lloraba sola y fue consolada por un ángel que nadie más vio, tú también puedes descubrir que, aunque nadie entienda tu historia, el cielo la conoce entera. Porque a veces, los ángeles no vienen para que el mundo los vea. Vienen solo para que un corazón recuerde que Dios no se ha ido.